Muy buenas noches, les informo que estamos grabando la clase. El día de hoy vamos a trabajar en algunos ejercicios relacionados con el tema de calor. El día de ayer trabajamos el tema de calor con dos sustancias que alcanzan el equilibrio térmico. Ese fue un problema. El otro problema fue una sustancia que gana calor. Entonces, en este ejercicio donde la sustancia gana calor, se observó que al ganar calor se aumenta de temperatura. Es decir, cuando un objeto o una sustancia gana calor, aumenta su temperatura. En el otro ejercicio vimos cómo el calor viaja o se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. ¿Cómo vimos eso? Cuando se vació agua caliente en la taza de vidrio, el agua iba a 90 grados, mientras que la taza se encontraba a 20 grados. Entonces hicimos el cálculo de cuál sería la temperatura final que tendrían estos dos objetos. Y encontramos que ambos objetos terminan con una temperatura de 83 grados. Es decir, la taza de vidrio tuvo que haber ganado calor porque subió su temperatura. En el caso de el agua, tuvo que haber perdido calor y por eso bajó su temperatura. Bien, entonces, el día de hoy vamos a determinar el calor necesario que se requiere para que una sustancia cambie de fase. En el ejercicio de ayer, el agua se quedó en estado líquido, la taza se quedó en estado sólido. El aluminio la bola de aluminio se quedó en estado sólido. El día de hoy vamos a hacer que estas sustancias cambien de fase. Es decir, que puedan cambiar de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿sí? O de líquido a sólido, que puede ser viable también, o de gas a líquido. Eso también es posible. En este ejercicio entonces vamos a ver cuánto calor se requiere para evaporar 0.5 kilogramos de agua que inicialmente está a 100 grados. Okay, esto es interesante porque nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados y que se congela a 0 grados. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Bueno, es lo que también yo les he enseñado desde el inicio de este parcial. Pero resulta que no es tan así. ¿A qué me refiero con eso? Es posible que usted llegue a tener agua a 100 grados y que ésta no se evapore. Por eso, durante la teoría, estuvimos viendo unas gráficas. Voy a dibujarla. Voy a dibujar la gráfica. La gráfica es de temperatura en función del calor. Entonces, esta gráfica se miraba más o menos así. Se miraba más o menos así. Aquí así. Ok, bueno, no, se va así. Entonces, aquí habían unas partes horizontales, es decir, a 0 grados.
aquí esto. Ahora sí. Bien. Esta gráfica fue la última que vimos en una de las clases de hace ya un par de semanas. Entonces probablemente no la recuerden. Pero esta gráfica, si hablamos del agua, el eje X representa el calor, el eje Y representa la temperatura. Entonces, si hablamos del agua, hay dos puntos que son muy importantes. Vamos a ver. El punto de fusión, que ocurre a los 0 grados Celsius. Ocurre a los 0 Celsius. Y el punto de ebullición, es decir, donde el agua puede comenzar a convertirse en gas. Eso ocurre a los 100 grados. Eso ocurre a los 100 grados Celsius. Entonces, en la naturaleza nosotros observamos que estas transiciones no son inmediatas, es decir, el agua en cuanto alcanza los 100 grados no se evapora toda espontáneamente, así como el hielo en un vaso de refresco, pues el hielo en un vaso de refresco no se convierte en líquido de forma instantánea, sino que el cambio es gradual, es decir, pequeñas porciones del hielo se van derritiendo y cada vez el cubo de hielo se hace más pequeño. En el caso del agua, pues, esta se va calentando y se va evaporando por partes, no se evapora toda la olla de agua inmediatamente. Entonces, para eso sirven estas líneas horizontales en la gráfica. Estas líneas horizontales sirven para indicar que estos cambios de estado, es decir, aquí es estado sólido, aquí en esta parte de la gráfica es estado sólido para el agua, en esta otra es estado líquido y en esta última es gas, estado gaseoso. En esta última es gas. Entonces, líquido lleva tilde en ahí. Entonces, en estas líneas que son diagonales, lo que ocurre es que un aumento en el calor es un aumento en la temperatura. Y aquí es donde nosotros usamos Q igual a MC delta T. Aquí usamos esas ecuaciones, Q igual a MC delta T. Pero cuando llegamos aquí a esta línea horizontal, que es la transición de líquido a gas, aquí entonces ya no usamos Q igual a MC delta T, porque aquí no cambia la temperatura. Aquí estamos a 100 grados y se va a mantener a 100 grados hasta que se evapore todo el agua. Entonces aquí usamos Q igual a más o menos M por L, en este caso es LV. Calor latente, por eso la L de latente, calor latente de vaporización. Y si hablamos de la línea horizontal de aquí abajo, entonces de nuevo Q es igual a M por E más menos, vamos a hacer más fino esto, más menos M por L, pero ya no es LV, sino que LF. Hablamos entonces del calor latente de fusión.
Y si hablamos de las diagonales, pues si hablamos de las diagonales es Q igual a MC delta T. Ahí no hay ningún cambio, ¿sí? De nuevo, esta gráfica está hecha para el agua porque tenemos las temperaturas 0 y 100. Pero si usted quisiera analizar una sustancia diferente, solo tiene que saber en qué punto se convierte en líquido y en qué punto se evapora. Bien. Esto es importante, ya en este momento vamos a ver cuándo se usa el signo más o cuándo se usa el signo menos. Pero esta gráfica usted la tiene que tener en mente cuando haya cambio de fase, ¿sí? ¿Y cómo sabe usted cuándo usar MC delta T y cuándo usar M por L? Bien, si la temperatura se encuentra en 0 y lo que usted quiere es producir el cambio de fase, entonces es masa por calor latente, ya sea de vaporización o sea de fusión. Pero eso es cuando usted no quiere aumentar la temperatura, únicamente quiere producir el cambio de fase, el cambio de estado. En cambio, si usted quiere aumentar la temperatura de la sustancia, entonces quiere decir que estamos en las líneas diagonales y ahí pues es MC delta T. ¿Cómo sabe usted cuándo usar MC delta T o cuándo usar M por L? Bien, si la temperatura es menor que 0, use MCQ igual a MC delta T. Porque si la temperatura es menor que 0, digamos acá menos 10, ahí usted está en la diagonal. Entonces ahí utiliza Q igual a MC delta T. Si usted está a 20 grados, o sea, está entre 0 y 100, también puede usar Q igual a MC delta T. Imagínense que está aquí en 20 grados. Entonces ahí también Q igual a MC delta T. Si está en 150 grados, pues aplicaría lo mismo. Si estuviera aquí arriba, en 150 grados también, de ahí cambia un poco, pero sí se puede aplicar siempre Q igual a MC delta T. Pero cuando la temperatura es 0 o 100, ahí sí tiene que ver Q igual a M por L. Y eso es lo que vamos a resolver en el día de hoy. Dice, ¿cuánto calor se requiere para evaporar 0.5 kilogramos de agua que inicialmente está a 100 grados? Observación, se necesita el LV de vaporización del agua. Este se obtiene de la tabla, bueno, hay una tabla que está en el libro, que ustedes van a tener acceso a ella, obviamente, pero hay una tabla y en esa tabla están los valores de calor latente, de vaporización y de fusión. Eso estaba también en la presentación de este capítulo. Bien, entonces, ¿qué vamos a anotar? Lo primero, los datos, ¿sí? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que tenemos medio kilogramo de agua. Para que se hagan una idea, medio kilogramo de agua es medio litro de agua, una bolsa de agua de las que venden a 3 lempiras. Es esa cantidad de agua. Ahora que tienen esa idea, imagínense que el agua en esa bolsa está a 100 grados. O esa cantidad de agua está a 100 grados. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto calor se requiere para evaporar medio kilogramo? Es decir, usted tiene el agua aquí. El agua está aquí a 100 grados. La temperatura del agua es esta. La temperatura del agua es esta aquí, 100 grados. Usted está ahí. Y lo que quiere es evaporarla, es decir, usted quiere llevar el agua desde este punto hasta este punto de acá, donde se convertirá totalmente en vapor de agua a 100 grados. En este punto es vapor de agua a 100 grados, pero inicialmente está en agua. Esto es agua a 100 grados.
Cuando está de este lado de la gráfica es agua a 100 grados, pero si estuviera del otro sería vapor. Vapor de agua a 100 grados. O sea, vean qué diferencia hay entre estar en un lado de la gráfica y en el otro lado. En este momento estamos en el lado izquierdo, en agua a 100 grados. Y lo que vamos a hacer es convertirla en vapor a 100 grados, vapor de agua a 100 grados. Bien, aquí pues queda encerrada la ecuación que yo necesito utilizar. De manera que el calor necesario para convertir medio kilogramo de agua, en vapor, evaporar medio kilogramo de agua, es positivo M por LV. Es decir, positivo masa por el calor latente de vaporización. ¿Y por qué agarré el positivo? Porque si usted quiere evaporar agua, ¿qué hace usted cuando quiere evaporar? Cuando quiere hervir agua, la pone en la estufa. Entonces, si usted quiere hervir agua, la pone en la estufa. ¿Qué hace la estufa? Bueno, la estufa calienta el agua. Es decir, la estufa introduce calor en el agua. Y por eso es cuando usted la quiere hervir. Y por eso yo aquí estoy tomando el signo positivo. Vean qué importante es escoger correctamente el signo. Usted le va a entregar calor al agua y como le va a entregar calor al agua, esta se va a evaporar. Bien, vamos a tomar los datos. La masa es 0.5 kilogramos, ahí estamos claros. Y el calor latente es 22.6 por 10 a la 5. Ok, entonces esto será 0.5 kilogramos por 22.6 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Hacemos esto en la calculadora. Es 0.5 por 22.6 por 10 elevado a la... Disculpen que yo no uso vamos a ver. Bueno, 10 aquí. 10 elevado a la 5. Uso la función de notación exponencial, pero es porque la calculadora creo que es esta, pero creo que no la tiene, entonces por eso no la uso. Vamos a ver en otra ocasión si la tiene o no la tiene. Pero bien, como resultado yo tengo que el calor necesario para evaporar medio kilogramo de agua es 1.130.000 joules. Es decir, esto es positivo, 1.130.000 joules. Ok, aquí termina el ejercicio. Esto es la cantidad de calor que yo tengo que entregarle al agua. El agua ya está a 100 grados, ojo, la temperatura. Alguno podría pensar que la temperatura fue un dato inútil aquí, porque no se usó para calcular la respuesta. La temperatura es un dato útil porque así sabemos dónde estamos ubicados. De esa forma fue que yo supe que el agua ya estaba a 100 grados y que no necesitaba cambiar de temperatura, únicamente necesitaba evaporarse. ¿Cómo se evapora? M por LV, positivo, si la queremos evaporar. En algunos sistemas, por ejemplo, en algunos sistemas de refrigeración, usted quiere el proceso contrario. El vapor lo quiere volver líquido. Esto también funciona en generadores de energía eléctrica. Utilizan vapor para mover una serie de mecanismos, un componente llamado turbina. Y entonces, una vez que el vapor ha movido la turbina, lo que se requiere es ese vapor convertirlo de nuevo en líquido para volver a evaporarlo y que vuelva a mover la turbina. Entonces, ese
Entonces ese vapor se puede convertir en líquido. Ese proceso se llama condensación. El vapor se condensa. Y ahí tendría usted que utilizar el signo menos, negativo, masa por calor latente de vaporización. Cuando quiera pasar de vapor, de gas a líquido. Pero si quiere ir de líquido a gas, utiliza el signo positivo. Disculpen que me extienda o sí, me extienda demasiado en esta explicación porque he visto muchos de sus compañeros fallar en el examen en este problema. Y si se fijan, el problema se resume a realizar una multiplicación, pero bueno, ¿verdad? No nos pagan por apretar el tornillo, sino por saber qué tornillo apretar. Entonces, una multiplicación, ustedes saben, se puede hacer desde muy temprana edad, pero saber qué valores va a multiplicar, ese es el trabajo ya del universitario. Vamos a hacer otro problema. Vamos a ver. Ok. Este ya es un poco... Este va a ser un poco más complicado. Vamos a ver si podemos hacer... Bueno, este va a ser un poco más complicado. Viene en la misma línea del problema de ayer, pero funciona para ilustrar el cambio de fase. Ok. Dice, ¿cuánto hielo a 0 grados debe agregarse a 1 kilogramo de agua que está a 100 grados para tener únicamente líquido a 20 grados Celsius? Vea usted cómo estamos aquí. Voy a traer esta gráfica porque me va a servir. De nuevo, la gráfica no tiene que dibujarla en el examen. No es necesario que usted dibuje. No es necesario que usted dibuje la gráfica. Ahora bien, la gráfica yo la hago para fines ilustrativos. Para que usted vea dónde estamos parados, dónde estamos ubicados y por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, ¿por qué necesito esta gráfica? Bueno, tengo dos sustancias. Afortunadamente, ambas son agua. El hielo es agua en estado sólido. Y bueno, el otro es agua. Directamente es agua. Entonces, vea usted. Por un lado tenemos hielo a 0 grados Celsius. O sea, estamos aquí. Hielo a 0 grados Celsius. Aquí, hielo a 0 grados Celsius. En el otro extremo tenemos agua. Aquí no vamos a necesitar toda esta parte. No necesitamos esto. Porque el estado final de las dos sustancias es líquido. Entonces, tenemos agua. Tenemos agua a 100 grados. Si dice que es agua, jóvenes, bueno, esto aquí, ya ustedes saben que esto aquí sigue y sigue. Tenemos hielo y tenemos agua, ¿sí? Y requiere el ejercicio que yo lo deje aquí. Que el estado final de esta mezcla quede
a 20 grados Celsius. Es decir, que el agua va a bajar su temperatura. Ojo, vean lo que pasa, escuchen lo que pasa aquí. Quiere decir que el agua va a bajar su temperatura de 100 a 20. Y por otro lado, quiere decir que el hielo tiene que convertirse primero en agua a 0 grados. Y una vez que está como agua a 0 grados, tiene que calentarse, elevar su temperatura para hacer agua a 20 grados. Entonces, el agua que está a 100 grados simplemente tiene que bajar su temperatura. El agua que está a 100 grados simplemente tiene que bajar su temperatura. ¿Cómo le bajamos la temperatura? MC delta T. MC delta T. En cambio, el hielo primero tiene que convertirse en agua a 0 grados. Y una vez que se hizo agua a 0 grados, sí, MC delta T para llevarla a 20 grados. Okay, ahora sí, planteemos el ejercicio. Cuando tenemos mezcla de dos o más sustancias, en este caso, una sustancia es hielo, la otra es agua. Se trabaja con la ecuación que vimos ayer. El calor, vamos a hacer un poco más grueso el lápiz ahora. Calor ganado es igual a calor perdido, a negativo del calor perdido. Ok. ¿Quién pierde calor? Bueno, aquí el agua pierde calor. El agua estaba a 100 grados y termina a 20, o sea que perdió calor. Entonces, masa del agua, calor específico del agua, el cambio de temperatura del agua. Porque el agua perdió calor. ¿Quién gana calor? Bueno, el hielo gana calor. El hielo gana calor. Entonces, ¿qué pasa? Como el hielo gana calor, primero se convierte en agua. Positivo, masa del hielo por el calor latente de fusión para el hielo, o para el agua, mejor dicho. Aquí entonces el hielo se convirtió en agua, siempre a 0 grados. Y una vez que está a 0 grados, entonces tiene que ganar calor para aumentar su temperatura. Es decir, más la masa de hielo por el calor específico del agua por el cambio de temperatura para el hielo. Y entonces esto es curioso. ¿Por qué usa uno el calor específico del agua? Porque en este punto es el hielo derretido. Y el hielo derretido. ¿Cuánto hielo se derritió? Todo el hielo. Entonces es el hielo derretido. Y el hielo derretido es agua, ¿sí? El hielo derretido es agua. Bien. La pregunta es, ¿cuánto hielo? Es decir, ¿qué masa de hielo tengo que agregar a esta mezcla para tener agua a 20 grados? Entonces me están pidiendo que determine la masa del hielo. Por lo tanto, voy a despejar para la masa del hielo. Y como la masa del hielo aparece en dos lugares, acuérdense que si la masa, si una cantidad les aparece en dos lugares, usted la puede sacar como factor común. Es decir, la masa de hielo es factor común. Y dentro del paréntesis vamos a colocar aquellas cantidades que no son comunes.
En el primer término tenemos el calor latente de fusión. Copiamos el signo más y en el otro término el calor específico del agua y el cambio de temperatura para el hielo. Dentro del paréntesis colocamos las cosas que no son comunes. Esto debe ser igual, aquí negativo, masa de agua, calor específico del agua, cambio de temperatura del agua. Y aquí ya se puede ver que todo ese paréntesis se está multiplicando a la masa. Como todo ese paréntesis se está multiplicando a la masa de hielo, podemos mandar todo el paréntesis a dividir. De forma que la masa de hielo es igual a menos masa de agua, calor específico del agua, cambio de temperatura del agua, dividido entre, con todo y los paréntesis, calor latente de fusión más calor específico del agua por el cambio de temperatura del hielo. Acuérdense, usamos el calor específico del agua porque es el hielo que se derritió. Es el hielo que se derritió. Y entonces con esta ecuación yo puedo determinar cuánto hielo le tengo que colocar al agua para llevarla a 20 grados. Bueno, vamos a ver los datos. Es 1 kilogramo de agua. El calor latente de fusión para el hielo es 334 por 10 a la 3 joules. Como acá tienen kilojoule, esto es 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Lo mismo el calor específico del agua, nosotros ya sabemos que es 4186 joules sobre kilogramo. El calor específico del agua, por favor, apréndanselo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a sustituir aquí los datos. La masa de hielo que se requiere será negativo la masa de agua, que es 1 kilogramo, por el calor específico del agua, 4186 joules sobre kilogramo, por el cambio de temperatura del agua. El agua termina a 20 grados y termina a 20 grados Celsius, pero empieza a 90 grados Celsius, es decir, la temperatura inicial es 90 y la temperatura final es 20. Ojo ahí. En el denominador tenemos el calor latente de fusión, que es 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, más 4186 joules sobre kilogramo Celsius, multiplicado por el cambio de temperatura del agua. Del hielo. ¿Cuál fue el cambio de temperatura del hielo? Bueno, y no es del hielo, aquí es del agua a 0 grados, es decir, el hielo que se convirtió en agua debe cambiar de temperatura, es decir, termina a 20 grados Celsius, igual que el agua de 90 grados. Pero esta agua es el hielo que se derritió, por lo tanto empieza con una temperatura, la temperatura inicial fue de 0 grados. Vamos a mover esto un poco a la derecha. Permítanme. Aquí, permítanme. Aquí sí.
Entonces, vamos a mover esto un poco a la derecha para que quede más estético. Vamos a mover esto mejor a la derecha. Aquí. Este paréntesis en rojo, yo se los coloco para recordarles que todo eso va en el denominador. Si ustedes introducen todos estos datos directo en su calculadora, tienen que acordarse de colocar esos paréntesis en color rojo. De nuevo, mi método para que ustedes hagan este cálculo de manera segura y sin equivocarse es haciéndolo por partes. Haciendo primero el numerador y luego el denominador. Vamos a terminar acá, vamos a ver. ¿Cuánto es el numerador? Bueno, es 1 por 4186. No vamos a escribir el 1 porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, 4186 por 20 menos 90. De manera que en el numerador nos queda negativo 293.020. Negativo 293.020. Y estos son, por cierto, pido disculpas acá. Aquí este es Joule sobre kilogramos y aquí debería ir el Celsius. Ahí sí. Entonces son 293.020 joules. Vamos a ver. Joules, nada más son joules. Joules. 293.020 joules. Negativo porque es 20 menos 90. Y este negativo de aquí afuera es el negativo que ya estaba inicialmente acá en la ecuación. Ahora vamos con el dato de abajo. Tenemos entonces 334 por 10 a la 3. Sería 334.000 más 4.186 por, abrimos paréntesis, 20 menos 0. 20 menos 0, bueno, es 20. Y esto será igual a 417.720. Y estos son joules sobre kilogramo. Y entonces ahora sí, el resultado será, si se fijan, negativo es positivo. O sea que usted tiene acá 293.020 positivo dividido entre 417.720. Y esto nos da un total de 0.7. 0.7. Vamos a borrarlo de aquí. La masa de hielo que usted necesita agregar es 0.7 kilogramos de hielo. Son 0.7 kilogramos de hielo. Bien. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes.